esa retirada de las tropas en Afganistán, ese avance tan, bueno, pues tan dramático de los talibanes en suelo afgano. ¿Podemos decir, a raíz de este avance tan preocupante, que los talibanes en cuestión de meses, según se prevé, pueden acabar con todo el avance logrado por Estados Unidos durante 20 años, por ejemplo, Antonia? Bueno, lo que creo que se puede decir es que Estados Unidos ya no podía avanzar más de lo que había avanzado, que esa es la razón de por qué abandonan la guerra, y por lo que se ha visto en los últimos días y semanas, efectivamente el avance de los talibanes está de manera agresiva, y también por lo que se ha visto en Washington, Biden no pretende recular de la decisión, así que si bien la prensa le ha dado mucha importancia a lo que está sucediendo en Oriente Medio, aquí la Casa Blanca le ha bajado el perfil, ha dicho que los afganos tienen que tener la voluntad de luchar ellos, los han formado, equipado, financiado, y parece que les han dejado a su suerte. ¿Cómo lo ves tú, Sara? Sí, efectivamente, pues se ve que Washington, su mentalidad es pasar página, terminar un largo capítulo y pasar página, pues decir sí, están preparados, tienen más gente, y no mirar un poco las noticias que están pasando, ¿no? Como decir, bueno, esto no es nuestro problema, ya no es nuestro problema, vamos a seguir protegiendo a nuestras embajadas que están allí, pero ya no vamos a estar en el país. Es pasar página de estos 20 años y también no gastar dinero en esa guerra, ¿no? Porque Estados Unidos económicamente tiene muchos frentes ahora y es como una manera de mirar hacia el futuro de Estados Unidos. Yo veo mucho... Sí. Digo, Antonia, de tú. O sea, quizás lo más significativo que ha hecho Estados Unidos respecto a este tema fue que la embajada de Estados Unidos en Kabul sí pidió un alto al fuego, pidió diálogo para retomar la ruta hacia la paz, y eso es todo. Todavía no tiene respuesta, pero ese ha sido su paso adelante. Yo personalmente veo mucho orgullo en esa decisión por parte de la administración. Yo creo que fundamentalmente un motivo que ha tenido Estados Unidos para hacer esa retirada ha sido simplemente el hecho de que este año se cumple el 20 aniversario del 11S, y yo creo que la situación puede acabar forzándoles a tener que reintervenir, a pesar de que el gobierno no quiera. En caso de que los talibanes lleguen a representar un riesgo para la embajada en Estados Unidos, porque al fin y al cabo siguen quedando tropas, una cantidad residual, cubriendo, si no me equivoco, el aeropuerto de la capital y la embajada. ¿Creéis que llegados a ese extremo, una vez ya que la embajada estadounidense y el aeropuerto se vean en peligro por la proximidad ya del avance de los talibanes, intervendría ya en ese caso, por ejemplo, Estados Unidos otra vez en Afganistán? Sara, ¿tú? Dar un paso para atrás, pues por lo que estamos viendo ahora mismo no, y sería ya un ataque directo a Estados Unidos, y como hemos visto ataques directos a Estados Unidos cambia por completo la mentalidad estadounidense, y más si va a ser un ataque dentro de poco, justo coincidiendo con el aniversario del 11 de septiembre, que fue un gran un gran golpe para Estados Unidos. Yo me imagino que ahí sí que habría una reacción, porque sería un ataque directo, pero tampoco veo muy posible que eso pase. ¿Cómo lo ves tú, Antonia? Sí, yo estoy de acuerdo. Ahí la postura es que esto es una guerra ajena, pero un ataque a la embajada de Estados Unidos es a Estados Unidos. Y no sé, en la guerra de Irak, Obama también, el 2011 creo, dijo que se acababa la guerra y luego volvió a intervenir. O sea, también no está nada dicho, solo basándose en lo que ha dicho hasta ahora la administración Biden, no hay posibilidades, pero uno nunca sabe, vamos. Ahora también de flamante actualidad, no solamente Afganistán, sino esa dimisión aún no de forma efectiva, porque tiene que pasar 14 días, si no me equivoco, de Andrew Cuomo al frente del estado de Nueva York. Con su salida, una de las preguntas por mi parte es ¿qué ha dañado Andrew Cuomo el estado de Nueva York, y qué necesita ahora ese estado con la llegada de la próxima gobernadora? Sara. ¿Qué ha dañado? Pues no sé si ha dañado tanto
en sí el Estado, ¿no? No se le está criticando. Bueno, se tiene que ver aún algunos datos del COVID de que hizo en casos de residencia de ancianos y todo eso. Eso es verdad que está bajo investigación aún. Y el hecho de que podría haber financiado su libro con personal y equipo del Estado, pero aparte de eso, lo que se le pone en juicio ahora más es su persona, su manera de actuar, más cuando las cámaras están apagadas, con su entorno, no tanto al Estado de Nueva York, ¿no? Biden no pidió que renunciase porque hizo un mal trabajo, sino por el hecho de que 11 mujeres cercanas a él le hayan dicho, bueno, y la justicia las haya respaldado diciendo que hubo acosos sexuales, pero no por el Estado en sí. Entonces no creo que la transición con la nueva gobernadora sea muy chocante, como después de unas elecciones, por ejemplo. Yo creo que no se va a notar mucho, no es eso lo que se está poniendo en juego ahora o en duda ahora es qué va a pasar con Nueva York, sino más bien es qué ha pasado con este político, ¿no? Que hasta hace poco en Estados Unidos era un héroe. El año pasado era un héroe de la pandemia y la gente le veía como una esperanza, incluso como un posible futuro presidente demócrata, y ahora está viendo que, bueno, en realidad no es así. Con su equipo no era tan héroe, al menos con el equipo de mujeres que tenía alrededor de él, y es más una cuestión de él como persona y no tanto él como gobernador. Ahora que lo dice Sara, Antonia, gozaba de mucha popularidad Cuomo, pero al fin y al cabo, por ejemplo, en la gestión de la pandemia en los primeros meses del COVID, en Nueva York era uno de los epicentros en Estados Unidos de la pandemia. De nada al fin y al cabo vale tener popularidad y dar una rueda de prensa muy originales, y si luego finalmente uno de los focos del COVID en Estados Unidos es su estado. ¿Cómo se explica entonces, Antonia, esa popularidad que tenía Andrew? Bueno, en ese contexto de inicio de la pandemia, tenías en la Casa Blanca a Donald Trump, donde sus ruedas de prensa, sus comparecencias, eran muy caóticas y las directrices que él daba no eran claras y cambiaban día a día y a veces contradecía a los miembros de su propio equipo de salud. Entonces, y además culpaba siempre a China. Y aparece, por el otro lado, como que efectivamente Nueva York era el epicentro, pero se mostró en todas sus comparecencias de manera clara, dando directrices que los neoyorquinos entendían y les hacía sentido. Además, hablaba de que Nueva York, que una de sus gracias, porque es como tan querido y significativo en Estados Unidos, porque es la entrada para muchísimos turistas de todas partes del mundo, y también eso se contraponía con las acusaciones de Trump al virus chino, y él hablaba de que no, de que habían entrado por todas partes. Entonces, era además de dar claras instrucciones de cómo comportarse, mostró otro rostro que, bueno, como tenía muy mala fama, que podemos hablar luego de eso, a pesar de su popularidad, tenía fama de temperamental, de un tipo que era difícil de trabajar, y yo creo que ¿por qué retrasó su renuncia? Porque efectivamente estaba arropado por los neoyorquinos, pero no estaba muy arropado por los demócratas, por los políticos, porque ya habían trabajado con él y tenía la fama de ser un tipo duro, autoritario, incluso citada la fiscalía. Entonces, ahora en las comparecencias mostró un rostro amable, de consuelo, hablando de vulnerabilidad, comunidad. Entonces, todo eso, efectivamente, estaba pasándolo fatal en el Estado, pero era una cara y un discurso amable en un momento de crisis, yo creo. Cuando la gente ve aquí los telediarios en España y ponen Estados Unidos y ven los movimientos antivacunas, ahora que estamos hablando del COVID y tal, una pregunta que es clara es ¿por qué en Estados Unidos el movimiento antivacunas tiene tanta fuerza? También nos impacta mucho porque aquí en España, al fin y al cabo, pues el movimiento antivacunas, al menos estadísticamente, es residual. La pregunta es esa, Sara, o sea, ¿por qué el movimiento antivacunas en Estados Unidos es tan fuerte hasta el punto de que ciertos gobernadores, como por ejemplo Ron DeSantis en Florida, si no me equivoco, sabotea el propio cumplimiento de las restricciones?
Yo creo que no hay una solución sola. Estados Unidos es un país enorme, tiene varios estados y es muy grande. Entonces, hay muchas respuestas, entre ellas unos que se tomaron las vacunas como algo político, cuando estaban los republicanos y cuando estaban los demócratas, se tomó algo como algo muy personal. Entonces, algunos los pueden hacer como usándolo como un arma política, como, bueno, estas vacunas son demócratas, yo no me las pongo. Esa es una porción de la sociedad. Otra porción aún no está segura de la efectividad de la vacuna, cree que se ha desarrollado muy pronto, cree que está esperando, ahora mismo tiene una cualidad de emergencia, ¿no? Está esperando a que sea aprobada totalmente. Otros, hay una gran partida en Estados Unidos que no cree en la ciencia, algo que a lo mejor parecería muy chocante en España, pero aquí es una realidad, sobre todo en las áreas rurales, que no creen tanto en la ciencia como sí que le dan mucho poder a los grupos religiosos, y hay ciertos grupos religiosos que no apoyan la vacuna, los más extremos hay que decir, no todos. Y también está la desinformación. Ha habido muchísima desinformación en las redes sociales, ha habido, pues el otro día salió un estudio, ¿no? Que 12 cuentas de influencers que antivacunas y de teorías conspiratorias habían producido el 65% de la desinformación en las redes sociales. Bueno. O sea, 12 personas. Y si te metes en los posts que ponen, pues algunos hasta son médicos, pero sí, intentan venderte otras cosas y juran que la vacuna no funciona. Y no solo que no funciona, sino que la vacuna te puede dejar estéril o que te puede hacer abortar. Y eso volvemos al punto religioso. La gente, para Estados Unidos eso es algo muy importante, ¿no? Entonces es un cúmulo de cosas. Y también, claro, está la gente que lo deja para mañana y no se vacuna. Ahora sí que estamos viendo que mucha gente cambia de opinión o va a cambiar de opinión porque hay más incentivos. Por ejemplo, aquí en Nueva York, pues te dan hasta $100 por vacunarte, o más empresas están diciendo que te vas a tener que vacunar para trabajar, otros también dicen que es una prueba de PCR. Aquí en Estados Unidos, tanto hacerse las pruebas como vacunarse es totalmente gratuito. Pero entonces ahora sí que se podría ver este cambio, pero yo creo que ese es el cúmulo, son los highlights, las razones por las que existe ese movimiento tan grande. Como dice Sara, Antonia, es muy chocante cuando los propios antivacunas son médicos al fin y al cabo, ¿no? Sí, bueno, como dice Sara, hay un montón de factores y en Estados Unidos todos los temas tienen siempre una arista racial, incluso en la comunidad médica, científica. Sí. Porque, bueno, si vemos además, también hay una disparidad muy grande entre los estados. O sea, hablamos de Estados Unidos, pero los índices de menor tasa de vacunación son en el sur, conservador, religioso, como decía Sara, recelosos de la intervención pública, pero donde hay también, por ejemplo, en Alabama, que hay un caso muy épico que durante 40 años se hicieron experimentos. La comunidad médica hacía experimentos con afroamericanos para ver su reacción frente al sífilis. Ellos estaban enfermos y estaban tratando, en vez de curarlos, querían ver los efectos que producía la enfermedad. Y eso es una mancha que Bill Clinton pidió perdón, o sea, pasó su tiempo, pero que todavía está muy latente. Entre los afroamericanos hay desconfianza y según los epidemiólogos que yo he entrevistado de esa zona, es justificada y también lo que me dicen es la administración Biden tiene que cambiar el discurso de, oye, llegamos aquí con las vacunas, las regalamos, eso, lo de los incentivos. En realidad la postura que debería hacer es generar diálogos, hola, dime tus dudas, cómo te puedo ayudar para crear un vínculo de confianza, o sea, reconstruir la confianza con la comunidad y visitarlos hasta 5 veces, o sea, no es como me pongo un stand un día ahí y me voy, sino que hacer un trabajo en terreno que toma tiempo y que eso creo que está justificado. Entonces, lo que sí está haciendo la administración Biden desde hace un tiempo es
ir a las iglesias, a los centros comunitarios, a donde se reúne la población afroamericana o latina con mayor regularidad, para eso, responder sus dudas y acercarse finalmente. También otro tema clave aquí es la confianza entre los líderes. O sea, si tienes al religioso de tu iglesia diciendo que no se va a vacunar, entonces o sea, ahí ya tienes toda esa comunidad religiosa, seguramente no lo va a hacer. Pero si hablas con los líderes de las iglesias y los líderes vecinales y esos dicen, sí me vacuno, es segura, no sé qué, esa es la mejor manera de convencer a los que todavía están reticentes. Sí, también resulta muy chocante cuando vemos aquí en vídeo esos incendios también ahora en tema climático allí en California, esas altas temperaturas, esos desastres climáticos. ¿Esto puede hacer que la administración Biden tome cartas más serias en el asunto a raíz de estos desastres climáticos, por ejemplo, en California, por decir un sitio? ¿Esto puede hacer que la política medioambiental de la administración dé un paso al frente en firmeza, Sara? Yo creo que más que la administración Biden dé un paso al frente es que se le dé un caso más de urgencia. La administración Biden ya ha dicho desde un principio que es un tema esencial para ellos, tiene unos objetivos muy grandes que, bueno, a ver si en 4 años no creo que se puedan avanzar mucho, pero bueno, a lo mejor en 8 sí. Y yo creo que más que el hecho de, bueno, vamos a ponerlo, es ponerle la etiqueta de urgencia e intentar subir esas medidas, ¿no? Para que se avancen las votaciones en el Senado y luego en el Congreso. Más que decir, mira, se está quemando California, tenemos que hacer algo ahora, es como decir, bueno, ya hay un plan, esto ya está pensado, llevamos diciéndolo tiempo ahora, los expertos lo están diciendo tiempo ahora, no tardemos más, no perdamos esto en ponerlo un caso político, ¿no? Como veíamos en la administración pasada, sino bueno, esto es un tema que nos va a afectar a todos, pasémoslo. Es lo que creo que podría pasar. ¿Cómo lo ves tú, Antonia? Sí, no, yo estoy de acuerdo con que esto, si tiene alguna repercusión, va a ser legislativa, porque es verdad que la administración Biden desde el día 1 ha tomado como prioridad la lucha contra el cambio climático. Constantemente están anunciando órdenes ejecutivas que son compromisos finalmente, no son leyes, sino que objetivos a lograr. La semana pasada de llegar al 2030 con una nueva flota de coches, la mitad eléctricos, bueno, todos los objetivos que se han puesto, pero eso es un discurso fuerte, pero que no tiene finalmente efectividad. Lo que sí es que ahora, y que puede haber un cambio desde solamente el ala demócrata, en caso de que los republicanos no se sumen, el nuevo presupuesto que está discutiéndose, que se va a discutir ahora en la Cámara de Representantes, incluye una partida fundamental para el cambio climático. Esa partida, los republicanos la rechazaron dentro del plan de infraestructura, porque antes estaba en ese plan. Ellos no quisieron entregar fondos para eso, pero ahora los demócratas tienen los votos para inyectar dinero a hacer todos estos compromisos una realidad, o al menos avanzar en ese camino.